Al iniciar a crear con máquinas de corte, uno de los primeros materiales que utilizamos es el vinilo adhesivo. Por su amplia variedad, se ha convertido en uno de los favoritos para personalizar objetos y espacios. Al finalizar este video, dominarás la técnica del vinilo adhesivo sin importar con qué máquina decidas cortarlo. En el mercado existen diferentes marcas con características, estilos y colores diferentes. Generalmente, cada fabricante trae sus propias instrucciones de corte en el empaque o también es posible encontrarlas en su página oficial. Por ejemplo, César en cesaramericalatina.com tiene disponible todas las configuraciones de corte dependiendo la máquina que utilices. Lo mejor del vinilo adhesivo es que también puedes combinarlos para generar diseños aún más impactantes. Algunos estilos y colores de vinil que podemos encontrar son los siguientes: diferentes patrones, que brillen en la oscuridad, metálicos, con brillo y diferentes tonos de color y un montón de opciones más. Te las voy a dejar en la descripción de este video. Para comenzar a trabajar el vinilo adhesivo solo necesitas 3 herramientas esenciales: el depilador, que te ayudará a levantar el exceso de vinil, el raspador, que será tu aliado al aplicarlo, y el transfer tape, que será lo que te permitirá transportar el vinilo al lugar que quieras aplicar. El vinilo adhesivo se puede colocar sobre múltiples superficies rígidas. También es posible colocarlo en exterior y en piezas como vasos que van a estar constantemente expuestas al agua. Sin embargo, para prolongar su duración puedes optar por sellar este trabajo. Y para eso hay muchas opciones que puedes utilizar. Yo te recomiendo que puedas ver la opción de resina o también utilizar este pegamento de Mod Podge que te ayudará a mejorar el acabado. Y para darte más información sobre cómo sellar estos materiales, te dejaré unos videos relacionados en la cajita de información. Ahora, al diseñar para cortar vinilo, debes de tomar en cuenta lo siguiente. Usar archivos SVG te hará el trabajo mucho más fácil, pues generalmente estos diseños están en capas de color, por lo que simplemente debes seleccionar cuál es la que necesitas cortar. Ahora, una clave es unificar las piezas y te explico con este ejemplo. Una de las cosas que más utilizamos para personalizar son nombres. Cuando seleccionamos un nombre con tipografía cursiva, esta generalmente se une entre cada letra para que se note este estilo de escritura. Sin embargo, cuando enviamos a cortar a nuestra máquina de corte, si lo hacemos de esta forma, ella va a cortar cada letra de forma individual, por lo que en las partes donde se une cada letra estarás viendo un corte no deseado. Así que lo que tienes que hacer es unificar este texto. Y para esto lo que debes de hacer es seleccionar todo el texto, todo el nombre y darle a unificar. Luego que hagas esto, vas a obtener el resultado deseado porque vas a tener tu nombre cortado en una sola pieza de corte. Ahora veamos el proceso sobre cómo aplicar vinilo adhesivo. Para limpiar el vinil puedes comenzar con tus manos y luego apoyarte del Wither para limpiar los detalles más pequeños. Lo más importante de este proceso es tener buena iluminación. Si no tienes un lugar bien iluminado o con una lámpara que te pueda dar soporte para poder ver mejor, también puedes utilizar esta tableta que te ayuda a iluminar la base del trabajo para que sepas por dónde vas a limpiar el vinil. Ahora, también está el transfer tape. Existen diferentes estilos y de esto depende la fuerza del pegamento. Si vamos a pegar en piezas ligeras como el papel, vamos a preferir un transfer tape que sea más ligero. De esta forma, al momento de retirar, el pegamento no nos hará daño en nuestra base del material. Una práctica muy personal que hago con el transfer tape
es reutilizarlo hasta que ya no dé más. Lo que hago es colocar el transfer tape sobre cada pieza que voy transfiriendo y luego que ya no aguanta más para volver a pegar, pues entonces vuelvo y corto un nuevo pedazo de transfer tape. Otra cosa es que en ocasiones el transfer tape no quiere agarrar el vinil. Te recomiendo dos cosas. La primera, aplícalo, déjalo un buen rato, o sea, déjalo unos 30 segundos quizás, para que este vinil se adhiera al transfer tape. Si aún así no cede, la segunda opción es aplicar calor con un secador de manualidades. El raspador es la herramienta que nos ayudará a hacer todo este trabajo aún más fácil, pues la utilizamos al momento de adherir el transfer tape y también cuando estamos aplicando sobre la pieza a transferir. Esta pieza viene en varios tamaños, la utilizamos cuando vamos a pegar sobre paredes, puertas o ventanas. Otra cosa es que la aplicación del vinil es posible en seco y también con agua. Puedes aplicarlo, por ejemplo, sobre una ventana que es cristal con un atomizador con agua y esto te permitirá mover el vinil hasta acomodarlo en el lugar donde necesitas que esté. Al iniciar a trabajar con capas, probablemente necesites una guía adicional para asegurar que cada pieza quede en el lugar que necesitas. Por lo que te recomiendo ver este video donde te explico una técnica que podrás aplicar para tener un corte de vinil y sobre todo un armado excelente. Hola muchacho lindo de mamá. Hola muchacho, mamá está grabando. ¿Quieres salir en el video? A la cámara, sí, saluda, dile adiós. Bye bye.